Bueno, este es el video de la clase de hoy. Vamos a hacer varios ejemplos para ejemplificar el uso de la fórmula de la vaca o del método de integración por partes. Bueno, a estas alturas ya deben de saberse de memoria la fórmula de la vaca, que es integral de U de B, o sea, un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Ok? Bueno, ejemplo. Supongamos que quieres calcular lo siguiente. 1. Integral de x por logaritmo de x. Por dx. Aquí algo importante también es que debe quedar claro que esto se llama logaritmo natural de x. Es decir, esta x que está aquí adentro es el valor que toma la función logaritmo. Esto no es una multiplicación, no se lee logaritmo por x, se lee logaritmo de x. Bueno, y esto se lee también dx, pero no debe confundirse con el dx que decimos cuando decimos logaritmo natural de x. El d que decimos acá simplemente es una conjunción y el d que decimos acá es la letra d que aparece aquí. Eso debe quedar completamente claro. Bueno, ahora sí. ¿Cómo haces esta integral? Esta función que está aquí, así como está, aparece en la tabla. No. En la tabla solamente aparece, de hecho en la tabla, ni siquiera aparece la integral del logaritmo. ¿Estás de acuerdo? La integral. La derivada sí sabemos que es 1 entre x, pero la integral del logaritmo no la hemos calculado hasta el momento. De hecho, la voy a calcular en este video usando la fórmula de la vaca. Bueno, entonces, esta no la conocemos y esta aparece en la tabla. Entonces, el primer paso, como dije, es, bueno, primero, ¿no? Como esta no aparece en la tabla de integrales, intenta hacer un cambio de variable, por ejemplo. Si a x le llamas u, la derivada de x aparece aquí afuera, pues no. Si a todo esto le llamas u, la derivada del logaritmo aparece aquí afuera, tampoco. Si a esto le llamas u, la derivada de x aparece aquí afuera, tampoco. Entonces no se puede hacer un cambio de variable, no se puede hacer el segundo método, el método del cambio de variable. Tenemos que utilizar la fórmula de la vaca. Entonces, ¿a qué le llamo u y a qué le llamo db? Como dije al principio, u debe ser una función que sepa su derivada y db debe ser una función primero que pues sepa su integral o que su integral sea fácil, y una función más sencilla. Entonces, en este caso, ¿conoces la integral de x o conoces la integral del logaritmo de x? Pues, como acabo de decir, la integral del logaritmo de x no la conocemos hasta ahorita. Y además su expresión es más complicado que esto mismo. ¿Ok? Entonces, esto no puede llamarse db, porque db lo vas a integrar después, ¿ok? Para escribir b. Entonces esto no puede ser b, por lo tanto debe ser u. Y todo lo que no está encerrado, o sea, todo lo que no has llamado u, le tienes que llamar db. Entonces, estos dos debe ser el db. ¿Ok? Hay que escribirlo eso de manera ordenada. Entonces, escribimos u es logaritmo de x y db es x por dx. Listo, es el primer paso. El segundo paso lo podemos hacer a partir de aquí mismo. ¿En qué consiste el segundo paso? En calcular lo que me falta para meterlo a la fórmula de la vaca. Bueno, una forma más fácil de seguir estos pasos es lo siguiente. Observa qué tienes. Tienes u y tienes db. Bueno, si tienes u, pues entonces calcula du. Y si tienes db, entonces calcula b. Es más fácil, ¿no? Al final de cuentas, lo único que necesitas en la fórmula de la vaca es conocer u, conocer b, conocer du y conocer db. O sea, necesitas estas 4 cosas. ¿Sale? Bueno. Entonces, como dije, si tienes u, calcula du. Pero ¿qué es u? Es la derivada por dx. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 entre x
y aquí agrégale el dx. Por otro lado, ¿conoces qué es db? Pues entonces calcula b. ¿Cómo calculas b? Integrando, como dije en el video anterior. Integra esta parte. Integra x por dx. ¿Cuál es la integral de x? 1/2 de x cuadrada. Recuerda que cuando haces estas integrales, no le sumas acá la constante. La constante se suma hasta el final. Bueno, ahora sí, ya tienes los 4 elementos, entonces sustitúyelo en la fórmula de la vaca y te da lo siguiente. Voy a colocarlo aquí. Entonces, la integral que yo quiero, que es integral de x por logaritmo de x respecto a x, no es otra cosa que, según la fórmula de la vaca, u por b, perdón, u por b u por b, o sea, logaritmo por 1/2 de x cuadrada. ¿Sale? Esto es u, esto es b. ¿Qué más dice la fórmula de la vaca? Pone el signo menos, aquí está el signo menos, pone el signo integral, coloco el signo integral, pon cuánto vale b, pues b vale 1/2 de x cuadrada, este es b, pon cuánto vale du, pero du vale 1 entre x por dx, ¿sale? Esto es du. Ahora sí, continúa. Entonces, esta parte ya está calculada, simplemente cópiala. En este caso, yo les recomiendo que siempre pongan las potencias primero y las funciones después. O sea, esto lo puedo cambiar de orden y no pasa nada. Entonces, lo escribo así. 1/2 de x cuadrada por logaritmo de x menos, este 1/2 se sale de la integral porque es una constante. Entonces queda integral de x cuadrada por 1 entre x de x. Pero esto se puede simplificar. Esto es lo mismo que tener x cuadrada entre x. ¿Cuánto es x cuadrada entre x? Pues x. Es decir, tienes 1/2 de x cuadrada logaritmo de x menos 1/2 integral de x solamente respecto a x. ¿Cuál es la integral de x? De hecho, ya la habíamos calculado, ¿no? Aquí está. Integral de x es 1/2 de x cuadrada. Entonces, esta parte cópiala. Esta parte cópiala. 1/2 de x cuadrada, logaritmo de x menos 1/2. ¿Cuál es la integral de x? Dijimos 1/2 de x cuadrada. ¿Sale? Recuerda que pon atención aquí en el sentido de que no te olvides de que este medio no es el 1/2 de la integral. ¿Ok? Bueno. Y al último debes sumarle aquí la constante. Simplificando un poquito, de hecho te das cuenta que estos dos términos tienen en común 1/2 de x cuadrada, pues entonces factoriza 1/2 de x cuadrada. 1/2 de x cuadrada, ¿por cuánto me da el primer término? Por logaritmo de x menos 1/2 de x cuadrada, ¿por cuánto me da esto? Por 1/2. ¿Ok? Y ya terminaste. Listo. Bueno, continuando, voy a hacer otros dos ejemplos. Ejemplo 2. Calcula la integral de x cuadrada por e a la x respecto a x. Esta se parece un poco a la primera, o bueno, a la primera integral que hicimos de este método, o sea, la integral que hice en el video anterior. Se parece a esta. ¿Ok? Bueno, resulta que siempre que tengas x elevado a una potencia por la exponencial, siempre u va a ser la potencia, la x, perdón, x a la potencia.
Entonces, en este caso, x cuadrada por e a la x, lo primero que tienes que calcular es qué es u, qué es b, qué es de u y qué es db. Entonces, vamos a llamarle u a esta parte. Por lo tanto, todo esto es db. Pues escríbelo. U que sea x cuadrada y db que sea e a la x por dx. Aquí, para que no haya confusión, lo voy a escribir bien. Esto es db. Ahora sí, calcula que, si ya conoces u, calcula su derivada, o sea, calcula du. ¿Cuál es diferencial de u? Es la derivada de esto por dx. Derivada de x cuadrada es 2x por dx. Luego, como ya tienes db, entonces calcula b como integrando, o sea, integra esta parte. Pon el signo de integral, el símbolo integral, y pon esta cantidad adentro de la integral. ¿Cuál es la, perdón, cuál es la integral de la exponencial? Pues fácil, es la exponencial. Ahora sí, sustituye todo esto en la fórmula de la vaca. Nuevamente la coloco acá. La fórmula de la vaca dice, un día vi una vaca vestida de uniforme. Bueno, entonces, u vale x cuadrada, db vale e a la x de x, du vale 2x de x y b vale e a la x. Sustitúyelo acá. Entonces, a la derecha, lo de la izquierda ya lo tenemos, lo de la derecha es lo único que nos falta. Entonces escribe u por b, o sea, x cuadrada por e a la x. ¿Vale? Esto es u, esto es b. Menos integral de b por du, o sea, de e a la x por 2x de x. Esto es b, esto es du. Listo. Voy a continuar aquí abajo de la siguiente manera. La primera parte siempre nada más cópiala. X cuadrada, e a la x, o si mucho reacomódala y simplifícala. Y esta segunda parte no es una integral directa. Fíjate, lo único que puedo hacer es saco este 2. Entonces me queda menos 2 integral de... Y bueno, voy a poner esta x al principio, o sea, estoy intercambiando el orden nada más. ¿Ok? Pero el orden en el producto no afecta al resultado, entonces queda x por e a la x respecto a x. ¿Ok? Lo único que me falta es realizar esta integral. Pero esta integral no es otra cosa que la integral que ya teníamos aquí arriba. Es esto de acá. Entonces, esta integral, ¿cómo se resuelve? Pues se resuelve haciendo nuevamente la integración por partes. En este caso, para que sea más rápido, lo que podemos hacer es utilizar el resultado al cual obtuvimos aquí abajo. Pero si tú no supieras cuál es el resultado de esta integral, lo que tienes que hacer es nuevamente, a esto le llamas u, a esto le llamas db, calculas du, que en este caso es dx, calculas b, que en este caso es la integral de la exponencial, o sea, la exponencial, y lo metes a la fórmula de la vaca, pero aplicado a esta parte solamente, ¿no? Lo voy a hacer así para que quede más claro que estamos utilizando la fórmula de la vaca dos veces. Entonces, como dije, la primera parte solamente cópiala, menos 2. El resultado de esta integral, si esto es u por db, la fórmula de la vaca me dice que el resultado es u por b, o sea, x por la exponencial, menos integral de b, perdón, de b por du, o sea, integral de e a la x por dx. ¿Ok? Esto es u por b y esto es b por du. Finalmente, lo único que falta es hacer esta integral, pero esa integral es directa porque es la exponencial. Entonces, los primeros dos términos nada más cópialos. Copia esto y recuerda que este menos 2 va a multiplicar a estas dos cosas. Entonces quedaría menos 2 por x
e a la x, más, porque menos por menos es más la integral de e a la x, pero la integral de e a la x es e a la x. Como ya terminaste de integrar, ahora sí suma la constante. ¿Ok? Y este es el resultado. Lo puedes dejar así o puedes factorizar la exponencial como quieras. ¿Sale? Bueno, ya para terminar este video voy a hacer una última integral, que es esta que tengo acá. Ok, voy a hacer una integral similar a la que acabamos de hacer. En el sentido similar, porque voy a utilizar dos veces la fórmula de la vaca. Ya para terminar, integral 3. Calcula la integral de x cúbica por e a la x cuadrada respecto a x. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer en este caso primero es reconocer que no podemos hacer un cambio de variable. Si tú a esto le llamas u, intentando hacer un cambio de variable, lo que tienes aquí afuera no es la derivada de x cuadrada. Se pasa, ¿no? Porque la derivada de x cuadrada sería 2x, pero aquí tienes algo elevado al cubo. Entonces, no sirve. Todo esto completo no aparece en la tabla de integrales. Por lo tanto, no me queda de otra más que usar la fórmula de la vaca. ¿A qué le voy a llamar u y a qué le voy a llamar db? Bueno, como dije, una pista es analizar esta parte. Esta integral se pudiera hacer de manera directa, o sea, con un cambio de variable, si al llamar esto u, en el sentido del cambio de variable, aquí afuera estuviera su derivada. Es decir, esto lo puedes escribir así, x cuadrada por x e a la x cuadrada. Lo único que hice fue separar este x cubo entre x cuadrada por x. ¿Por qué? Porque ahora sí, esta parte sí la puedes integrar usando un cambio de variable. Si esto es u, esto es la derivada de u. Bueno, casi, le falta un 2, pero como vimos, el 2 se puede colocar después, ¿no? Entonces, primero nos damos cuenta de eso, y entonces lo que hacemos es que esta integral, esta parte que sí la puedo integrar, la voy a llamar db, porque el diferencial de b, o sea, esta, es la parte de la integral que sí se puede integrar de manera directa. Entonces esto se puede integrar de manera directa, le llamo db. Lo que no le llamé db, que es esto, pues le tengo que llamar u. Por lo tanto, escribo entonces esto de manera ordenada. Entonces u es x cuadrada y db es x por e a la x cuadrada por dx. ¿Ok? Para cada uno de estos calcula lo que le falta. U, que es de u entonces, es la derivada de x cuadrada, o sea, es 2x de x. db es la integral de esta cantidad. Entonces sería integral de x por e a la x cuadrada respecto a x. Ojo que aquí vamos a combinar dos métodos. En esta parte estoy utilizando ya la fórmula de la vaca para calcular v de u de b. Perdón, aquí me equivoqué. Este ya no es db, este es b solamente porque ya estás integrando. ¿Ok? Bueno, como dije, aquí estoy usando ya la fórmula de la vaca, pero para hacer esta integral tengo que hacer un cambio de variable. Lo voy a hacer aquí con tinta verde. Aquí. ¿Cómo haces esta integral? Pues te das cuenta que si a esto le llamas u, esto es la derivada de u. Por lo tanto, aquí tienes que hacer un cambio de variable. Voy a borrar esto. Entonces, u que sea x cuadrada. Entonces, ¿qué es du? Du es 2x por dx. Entonces, tú ya puedes sustituir en lugar de x cuadrada poner u
en esta integral, entonces te va a quedar e a la u. ¿Pero qué es este x por dx? Pues como hemos visto, lo despejas del du que calculaste. Entonces x por dx queda, este 2 pasa dividiendo al du y queda du entre 2. Haces estas sustituciones en la integral y te queda que la integral de x por e a la x respecto a x no es otra cosa que la integral de e a la u, que es esta parte, perdón, aquí me equivoqué, e a la x cuadrada. Esta parte, como u es x cuadrada, se convierte en e a la u. Y esta parte x de x, de lo que acabo de calcular, es du entre 2. Entonces me queda lo siguiente, por du entre 2. ¿Cómo se calcula esta integral? Se saca el 1 medio, como ya hemos visto, por la integral de e a la u respecto a u. ¿Pero cuál es la integral de e a la u? Pues e a la u. ¿Vale? Recuerda que aquí no le tienes que poner el más e. Pero tienes que regresar a la variable original. ¿Qué era u? X cuadrada. Entonces la integral es 1 medio de e a la x cuadrada. Es decir, tu b que estás calculando acá vale 1 medio de e a la x cuadrada. Listo. Ahora sí, ya tienes que es u, ya tienes que es b, ya tienes que es du y tienes que es db. Todo está resumido en esta tabla. ¿Ok? Pues ahora sustituye entonces en la fórmula de la vaca. Recuerda que la fórmula de la vaca dice que un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces, copia la integral original. Es integral de x cúbica por e a la x cuadrada respecto a x. Al final de cuentas, todo esto es mi u por db, como yo lo había ordenado acá. ¿Ok? Bueno, entonces, según la fórmula, ¿a qué es igual la integral de u por db? Es u por b. O sea, x cuadrada por 1 medio de x cuadrada. Entonces queda lo siguiente. X cuadrada por 1 medio de e a la x cuadrada. ¿Ok? Menos la integral de b por du. ¿Qué es db? Perdón. La integral de b por du. ¿Qué es b? Entonces, aquí dijimos que b es 1 medio de x cuadrada por du, que es 2x. Entonces ponlo. Queda integral de b, que es 1 medio de e a la x cuadrada, por du, que es 2x de x. Ajá. Entonces, nada más para que quede completamente claro, esto es u, esto es b y esto es du. Ahora simplemente simplifica la integral que todavía falta realizar y reordena esto, ¿no? O sea, las constantes ponlas al principio, etcétera. Entonces, esta primera parte queda 1 medio de x cuadrada por e a la x cuadrada menos. Aquí simplifica las constantes, pues resulta que se cancela, ¿no? El 2 se cancela con 1 medio y entonces voy a poner esta x primero, o sea, antes de la exponencial. O sea, simplemente estoy cambiando de orden esto y queda x por e a la x cuadrada respecto a x. Ahora, ¿cómo haces esta integral? Pues igual, la tienes que hacer por partes. ¿Por qué? Pues porque si a esto le llama... De hecho, esta no es necesario hacerla por partes porque si a esto le llamas u, ¿cuál es la derivada de u? 2x. Y aquí tienes x. Es decir, si tú tuvieras un 2 acá, ya sería esto la derivada de u. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto se puede hacer por el método de cambio de variable. Entonces, lo voy a hacer igual en verde. En verde sería u es x cuadrada. A ver, de hecho no es necesario volver a hacer esta integral. A ver, tienes que poner atención. Por poco perdía yo tiempo de más, pero resulta que esta integral ya la hicimos. Aquí está.
¿Cómo me di cuenta? Pues porque se parece el cambio de variable que iba yo a hacer, ¿no? Integral de x por e a la x cuadrada, aquí está. ¿Cuánto nos dio? Un medio de e a la x cuadrada. Entonces, esto es un medio de e a la x cuadrada. Pues entonces nada más cópialo y recuerda que ahora sí le tienes que sumar la constante. Y entonces el resultado final es un medio de x cuadrada por e a la x cuadrada menos un medio de e a la x cuadrada más la constante de integración. ¿Ok? Bueno, les voy a dejar dos integrales muy similares a estas para que las hagan y las suban a más tardar el lunes. Y hoy mismo les subo la guía para que se preparen para su examen. Cualquier duda me la mandan por correo y estaré al pendiente a más tardar el lunes antes de la clase, o sea, antes de las 2 de la tarde. Reciban un cordial saludo y que tengan un buen fin de semana. Saludos.